Gracias por el interés. Realmente para nosotros es un honor tenerlos por acá y esperamos que le saquen provecho, ¿verdad? Realmente a esta capacitación técnico-comercial de la marca DSC que estará disponible en nuestra tienda a partir de la próxima semana con todos sus accesorios y la parte de soporte. Entonces, para nosotros, Mauricio, un placer y aquí los dejo con Mauricio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, listo. Entonces, damos comienzo entonces a nuestro webinar. Mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Vitrago. Pertenezco al equipo de intrusión de Johnson Controls, representando nuestras marcas muy conocidas DSC, Bison y Qualsys, en este momento con nuestro distribuidor de DSC Tectel. Muchísimas gracias a todo el equipo de Tectel por todo el empeño que le han puesto para tenernos aquí el día de hoy. Eh, Queremos obviamente también agradecer a todos los asistentes por su participación y por la paciencia que tuvieron en los minutos previos. Eh, bueno, queremos hablar un poquito sobre lo que es nuestra tecnología Power Series Neo y toda nuestra línea de productos que básicamente ya muchos de ustedes de los que están conectados acá conocen. Ya ustedes habrán incluso estado en charlas conmigo muy similares a las que vamos a tener hoy. Y pues básicamente lo que queremos es volver a retomar estos temas de por qué tenemos que a seguir trabajando con todo lo que es nuestra línea de productos Power Series Neo. Y bueno, para comenzar, pues lo primero que queremos ver es básicamente la agenda de lo que vamos a ver hoy. Eh, Inicialmente, pues lo que veremos será el porqué de esta línea de productos, en qué nos estamos enfocando para llegar al mercado, cuál es la misión que nosotros tenemos y hacer una introducción de las tecnologías que tenemos para nuestro producto, una propuesta de valor que nosotros traemos para con ustedes y hacemos un cierre con un resumen de lo que vamos a hacer. Adicional a esto, vamos a revisar también si podemos tener algo de tiempo para ver en detalle algunos de los nuevos detectores de la tecnología Power que ya vamos a ver más adelante. Y con esto básicamente cerramos. Por favor, todas las preguntas ahí nos ayudan en el chat. No se guarden ninguna pregunta, por favor. Yo sé que muchos de ustedes ya han estado conmigo en charlas anteriores, presencialmente y virtualmente. Nos encantan que nos escriban y que nos dejen sus preguntas. Es para nosotros muy importante utilizar estos espacios especialmente para poder resolver la mayor cantidad de preguntas. El equipo de Tectel estaría ya con Stephanie en colaboración para ir contestando las preguntas que se pueden contestar y las que no, pues básicamente al final se van acumulando y yo las contesto al final. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué necesidad puntual tenemos hoy en día en el mercado? Realmente tenemos tres que son fundamentales para lo que nosotros queremos trabajar. El tema del tiempo, el dinero, para nosotros es fundamental ayudarles a ustedes como clientes a mejorar y a ser más eficientes de tal forma que puedan tener un ahorro en tiempo y dinero. La conveniencia y la accesibilidad que tienen los clientes también es algo importante para nosotros y obviamente la confiabilidad y privacidad de nuestro producto. Hablemos un poco del tema del ahorro de tiempo y dinero. ¿A qué nos referimos y por qué esta línea Power Series Neo está llamada a ser una línea de ahorro en tiempo y dinero? Primero porque ustedes o la mayoría de los que están en esta conferencia tal vez han visto nuestros productos en el pasado, especialmente han trabajado con nuestra línea Power Series en los modelos 1832 y 1864, que fueron unos modelos clásicos que nosotros tuvimos durante muchos años, que hoy en día todavía tenemos y que a futuro pensamos tener en el corto plazo, pero que seguramente por el tema de obsolescencia normal de la tecnología, pues obviamente las necesidades del mercado nos impulsan a tener nuevos equipamientos como Power Series Neo, que al final van a terminar reemplazando esta línea, ¿no? Entonces, algo que nosotros, una de las razones por las cuales tuvimos este producto durante tantos años en el mercado es precisamente porque el 1832 y el 1864 fueron productos muy nobles, muy robustos, muy confiables y que tenían unas características tecnológicas que a todos
nos gustaba, ¿cierto? Especialmente el tema de la confiabilidad para una central de monitoreo, que es vital. Ustedes saben que una central de monitoreo, cuando utiliza un panel de intrusión, tiene que ser muy, muy confiable eh, eh, para poder recibir la menor cantidad de falsas alarmas. Igualmente, desde el punto de vista de los instaladores, pues entregar un panel que no responda a las necesidades del usuario final y que pues tenga falsas alarmas, pues no es lo ideal. Pero también teníamos características desde el punto de vista de versatilidad. Este panel se adaptaba a cualquier situación, ¿cierto? Un 1832 tú lo instalabas en una casa, en una residencia, en un apartamento, en un comercio pequeño, en un comercio mediano, incluso hasta en comercios grandes. Hemos tenido grandes proyectos de activación con el 1832, ¿cierto? 1864. Entonces nosotros con el tiempo dijimos, bueno, esto es unas tecnologías muy interesantes, pero tenemos que evolucionar. ¿Por qué? Porque una instalación, por ejemplo, cableada puede tomar más tiempo del que algún instalador o central de monitoreo quisieran para poder ser más rentables. ¿Por qué más rentables? Porque todos queremos hacer más instalaciones en menos tiempo. Y ahí es a donde va el tema del ahorro del tiempo y el dinero. ¿Cómo hacemos nosotros para que en promedio el tiempo de instalación de un sistema de intrusión sea mucho menor al que normalmente traemos con un sistema cableado, que es aproximadamente entre 6 y 8 horas de trabajo? Eso implica aproximadamente 1 o 2 días de trabajo real en la casa o en el comercio del cliente, algo que desde el punto de vista del cliente puede ser incómodo, puede ser, los clientes no quieren tener un montón de tiempo a un instalador dentro de su casa haciendo reparaciones y haciendo cosas, porque obviamente el tiempo para todos es muy valioso. ¿Y cómo hacer para que yo pueda reducir ese tiempo de instalación de 6 a 8 horas a un tiempo de 2 a 4 horas, que implicaría obviamente la instalación en básicamente un día o incluso medio día de trabajo? Y eso básicamente se logra a través de la utilización de sistemas inalámbricos. Entonces aquí no estamos diciendo que no vayamos a utilizar sistemas alambrados o cableados, estamos diciendo que los sistemas inalámbricos en su mayoría van a ayudar a que ustedes sean mucho más eficientes en sus instalaciones, mucho más rápidos, y que obviamente pues como instaladores tengan la posibilidad de hacer más instalaciones en menos tiempo, siendo de esta forma más eficientes. Entonces esta es la forma como nosotros hemos pensado que ustedes pueden ahorrar tiempo y dinero. Ahora ustedes dirán, bueno, Mauricio, pero ya con el 1832 y el 1864 o incluso muchos otros paneles en el mercado tienen instalaciones inalámbricas también. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ya más adelante vamos a ver un poquito más en detalle qué es la solución que nosotros traemos detrás de esta línea de negocios Power Series Neo, especialmente con una tecnología que nosotros llamamos Power G. Ya la vamos a ver un poco más en detalle más adelante, en la que hablaremos por qué esta tecnología es mucho más conveniente que una tecnología como la que teníamos para el Power Series 1732, o es mucho más conveniente para otros tipos de tecnología que hay disponibles en el mercado. Pero también buscamos mejorar la conveniencia y la accesibilidad del producto a nuestros usuarios, especialmente desde el punto de vista del usuario final residencial y comercial básico que se enfrenta al día a día del uso del producto. Para ellos es un poco complejo muchas veces, o no es asertivo tener que utilizar una botonera o un teclado como los que ya teníamos desde hace mucho tiempo diseñados, el típico tecladito con el display o con sus zonas, con sus LEDs, y pues básicamente manipular este tipo de tecnología. Hoy en día, cuando ya existen tecnologías mucho más amigables hacia el usuario final, pues obviamente rayan un poco con los conceptos de nuevas tecnologías. Entonces, por esto nosotros con Power Series Neo hemos tenido la idea de adelantar dos formas diferentes para poder mejorar la accesibilidad. Una desde el punto de vista del usuario residencial y comercial pequeño, y otra desde el punto de vista del usuario ya comercial mediano y grande. Entonces vamos a ver más adelante qué tecnologías son las que nosotros traemos asociadas a este rubro para que el usuario final al final pueda llegar a hacer un uso de su tecnología de una forma más eficiente, de una forma más fácil, de una forma más cómoda, de una forma que se identifique con su producto, con la tecnología, y que entienda que pues para él no sea raro decir,
esto es un producto de última tecnología y no, esto es más de lo mismo y es un producto anterior, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco más también de esa accesibilidad más adelante. También otro punto importante de las necesidades que hay en el mercado es fortalecer la confiabilidad y la privacidad, ¿cierto? Entonces hay dos puntos interesantes aquí en esta frase de confiabilidad y privacidad que son similares pero no iguales. La confiabilidad básicamente en el sistema pues es parte de las tecnologías que nosotros venimos trayendo desde el 1832 y obviamente ahora con nuestra línea Power Series Neo que tiene muchas mejores tecnologías, pues obviamente vamos a tener una confiabilidad mayor del producto porque lo fabricamos con mejores componentes, con un diseño robusto y que obviamente está basado en el mismo diseño que veníamos trayendo con el 1832. Entonces, digamos que hemos evolucionado ese producto que ya era confiable a un producto que sigue siendo igual de confiable pero con mayores tecnologías. Entonces, la confiabilidad para nosotros desde ese punto de vista es importante. Pero también desde otro punto de vista, que es algo que nos golpea hoy en día mucho, y es el tema de la ciberseguridad también. ¿Por qué? Porque hoy en día todos nuestros sistemas o la mayoría de sistemas que están saliendo al mercado ya están conectados a una red. Eh, Seguramente muchos de ustedes todavía trabajarán sistemas de alarma por línea telefónica y nuestro panel Power Series Neo tiene la capacidad de transmitir por línea telefónica una receptora Sugar. Pero nosotros realmente queremos ir por ese camino o queremos continuar por ahí. No, realmente si lo que estamos buscando es tener mejores tecnologías de comunicación que sean más confiables y que sean más rápidas, pues por supuesto tenemos que estar pensando en las conectividades de red, porque la conectividad de red siempre va a ser mucho más estable, mucho más rápida, está creciendo, la mayoría de los clientes ya hoy en día tienen conexiones de red en sus casas o en sus oficinas o en sus comercios. Entonces, encontrarse un punto de internet ya no es tan complejo, es mucho más fácil. Y aún así, si no lo tuviera, pues también tenemos comunicación tipo celular desde nuestros paneles que también al final se convierte en data de internet y que se va a terminar conectando a internet. Lo que buscamos es que estas nuevas tecnologías conectadas a redes no se conviertan en una puerta trasera para la seguridad de su empresa, para la seguridad de su casa y que básicamente puedan ser vulnerabilidades que puedan ser explotadas por agentes externos y en vez de contratar usted un panel de seguridad, termine contratando es una puerta de inseguridad en su casa desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces también nos hemos enfocado muchísimo en el trabajo de la seguridad informática de nuestro producto para poderle dar al cliente, obviamente, número uno, privacidad, claro, porque pues obviamente si el producto es confiable, pues obviamente te da privacidad, pero no solamente privacidad desde ese punto de vista, sino también otras tecnologías que interactúan desde el punto de vista de cámaras, que básicamente le van a dar la posibilidad a los clientes de central de monitoreo y a los clientes instaladores y a sus usuarios finales la capacidad de tener una cámara, pero adicional a eso, va a tener la posibilidad de que esa cámara sea realmente privada. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr esta privacidad? Ya lo vamos a ver un poco más adelante en la explicación. Bueno, ¿cuál es la misión de nosotros? Bueno, nuestra misión es soportar todas las dimensiones de su estilo de vida, número uno, con una plataforma simple que cubra sus necesidades de seguridad actuales y futuras, o sea, que tenga capacidad de expansión y que básicamente vaya acorde a su estilo de vida. Una plataforma que conecte los sistemas cableados e inalámbricos, porque realmente queremos seguirle sacando provecho a a los dos mundos, al mundo cableado y inalámbrico, y que soporte la seguridad tradicional como parte de una solución total de seguridad y de Smart Living. ¿Qué es ese Smart Living? Ese es el concepto inglés de tener una vida inteligente, o sea, tener automatización del hogar, que es algo que ya hemos empezado a ver y que es algo que también tenemos de posibilidades abiertas con Power Series Neo y queremos seguir explorando más adelante esas posibilidades. Entonces, hablemos un poquito más de nuestro producto. ¿Qué es lo que nosotros queremos con Power Series Neo o en dónde hemos trabajado? Entonces, ya dijimos que tomamos al Power Series 1832 como base de todo de la creación de Power Series Neo.
pero dijimos, bueno, vamos a introducir nuevas tecnologías. ¿En donde nos enfocamos? Básicamente en estos 4 pilares, en la parte de instalación, en la parte de monitoreo, en la parte de integración de nuestro producto hacia otros sistemas y en la parte de interacción de nuestros sistemas con el usuario final. Entonces, hablemos primero de la parte de instalación. Obviamente, pues ya veníamos hablando de ahorro y dinero con nuestra tecnología PowerG, pues obviamente hablemos de qué es PowerG. PowerG es la tecnología hoy por hoy más robusta de inalámbrica de sistemas de intrusión que hay en el mundo. Nosotros la tenemos, es propiedad nuestra, es la joya de la corona de Johnson Controls en la parte de intrusión, es nuestro activo más importante hoy en día porque esta tecnología es una tecnología muy especial que fue diseñada para que le funcione no solamente a pequeñas residencias y a pequeños comercios, sino que también pueda ser utilizada incluso en instalaciones de gran envergadura, ¿sí? Entonces se diseñó para que pudiera llegar a lugares en donde realmente nunca un sistema inalámbrico podría ser pensado. Siempre pensamos, bueno, si la instalación es muy grande, lo mejor hacerlo es cableado. Si vamos a cablear de pronto un apartamento pequeño, una residencia pequeña, pues hagámoslo inalámbrico con cualquier tecnología inalámbrica. Ese siempre fue el concepto que se manejó en el mercado hasta hace algún tiempo que empezamos nosotros a traer esta tecnología PowerG. PowerG básicamente se basa en la idea de tener una cobertura mejor. Ese es el primer concepto básico de esta tecnología. Y obviamente, pues la tecnología permite la capacidad de llegar a algunos dispositivos hasta 2 kilómetros de distancia en condiciones ideales. ¿Qué son condiciones ideales? Condiciones ideales es que no haya obstáculos y que no haya interferencia electromagnética que pueda afectar la dispersión de la señal. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde puedo encontrar esas condiciones ideales en una instalación real? Pues la realidad es que es muy difícil encontrar estas condiciones ideales. No hay condiciones ideales en el día a día, porque siempre ustedes van a tener obstáculos que son paredes, objetos, muebles, personas, etcétera. Y todos estos objetos, todos estos son bloqueos que van a hacer que la señal, la dispersión de la señal disminuya. Lo mismo, pues interferencia electromagnética hay siempre, porque nosotros no somos el único sistema de tecnología presente en un hogar o en un comercio. Hay cientos de otras tecnologías y otros tipos de señales electromagnéticas en el ambiente que están circulando y por lo cual, pues obviamente vamos a tener imperativamente este tipo de conflicto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues si nunca voy a tener condiciones ideales, entonces, ¿cuál es la capacidad real de un dispositivo para poder llegar a la cobertura? Esa pregunta es difícil de contestar, por supuesto, porque ahí ya entramos a entender cuál es el ambiente en el que usted está instalando. No es lo mismo hacer una instalación en una casa hecha de madera que hacer una instalación en una bodega en una bodega que está completamente vacía o hacer una instalación en la bóveda de un banco donde las paredes son de concreto reforzado con metal. ¿Sí? Entonces, obviamente, esas son circunstancias ambientales donde cambia completamente la forma en que la onda puede llegar a dispersarse y por lo cual seguramente vamos a tener que afrontarla de diferentes maneras y la cobertura no va a ser igual en ninguno de esos lugares. Entonces ahí la pregunta de, bueno, entonces ¿cuál es la cobertura real? Pues eso depende del ambiente en el que ustedes esté desarrollando, depende del dispositivo que usted esté utilizando, obviamente, porque esto también es importante. Los dispositivos tienen una antena y una batería. Para algunos dispositivos, por ejemplo, los dispositivos de movimiento, detectores de movimiento, pues tienen una antena mucho más grande y una batería un poco más grande. Por supuesto, la potencia a la cual un dispositivo de esos puede transmitir, pues es un poco mayor, por lo cual es más conveniente y más fácil que pueda alcanzar una conectividad con el dispositivo, con el panel. Pero hablemos ahora, por ejemplo, de los llaveros, de los botones de pánico, las botoneritas pequeñas. ¿Qué pasa con estos llaveros? Estos tipos son obviamente de elementos muy pequeños, con una batería muy pequeña, con una antena muy pequeña y por supuesto su potencia de transmisión es mucho menor. Entonces, obviamente este tipo de dispositivos pues están más propensos a que digamos, la cobertura sea mucho menor. ¿Listo?
Entonces algunos dirán, bueno, ¿y yo cómo sé cuáles son los que transmiten a mayor potencia o menor potencia? Bueno, muy fácil. Usted entra a la página de dsc.com y allí busca en la parte de nuestra tecnología Power Series Neo, allí busca toda la documentación en la parte de PowerG y allí vas a encontrar un documento que te muestra cuál es básicamente el tipo de baterías que se utilizan y obviamente pues también la potencia en la que cada uno de los dispositivos trabaja y allí básicamente uno puede darse cuenta cuáles son de mejor alcance y cuáles no. ¿Listo? Eso por un lado, pero también obviamente pues también depende de la configuración del sensor y también depende, bueno, de muchos otros factores ambientales como ya lo veníamos diciendo. Al final, entonces, la pregunta se reduce más bien a, bueno, entonces, ¿cuál es el mínimo posible? El mínimo posible también es difícil decirlo porque depende de todas esas más variables que nosotros habíamos hablado. Sin embargo, por experiencia uno puede decir, por ejemplo, que en los casos más difíciles, por ejemplo, como en el caso de los llaveros, nosotros podemos encontrar perfectamente coberturas estándar en muchas situaciones y en promedio, podríamos decir, de 70, 80 metros y en casos mínimos de 20, 15 metros. ¿Sí? Eso estamos hablando de un llavero. En el caso de un detector de movimiento, podemos tener distancias de cobertura de hasta 800 metros y mínimo por ahí unos 50, 60 metros en condiciones reales. Entonces, obviamente, pues nosotros estamos viendo que esta tecnología es bastante buena para todas las aplicaciones o para el general de las aplicaciones que nosotros manejamos en el día a día. ¿Sí? Entonces, obviamente, si alguien me dice, bueno, Mauricio, pero lo que pasa es que yo tengo un hotel en el medio de una playa o en el medio de una selva eh, costarricense, en donde hay un montón de árboles, hay un montón de situaciones particulares, y me dice, bueno, ya la situación no es normal, es una situación un poco diferente y hay que evaluarla uno a uno, ¿no? Pero entonces si usted me dice, bueno, pero es que yo tengo 200 clientes que están en el mismo tipo de apartamento, seguramente va a funcionar, pues seguramente hay muchas más probabilidades de que ese tipo de cliente, pues obviamente sí sea cubierto con este tipo de tecnología, ¿no? Bien, ¿y por qué llegamos a tener estas coberturas tan amplias? De hecho, por ejemplo, tenemos casos de éxito muy importantes. En el norte de la Florida, pues tenemos una universidad que fue instalada, es un caso documentado bastante interesante, en el que tuvimos la posibilidad de colocar una instalación con Power Series Neo, con un transceptor y dos repetidores y logramos dar cobertura a 10.000 metros cuadrados de campus universitario, teniendo nuestro dispositivo más lejano a 1.2 kilómetros del panel. Entonces, sí se pueden obtener este tipo de coberturas en la vida real. Claro que sí, sí lo podemos lograr. De hecho, en Costa Rica tenemos unos casos de éxito muy buenos. Tenemos en bóvedas de bancos de Costa Rica instalados nuestros dispositivos inalámbricos de PowerG. Tenemos también instalados en colegios, en universidades, en oficinas, en embajadas, en joyerías, en cualquier tipo de local comercial en Costa Rica directamente. Y hemos tenido casos de éxito muy, muy buenos en cada uno de ellos. Ah, pero sí, también hemos tenido un par de casos difíciles en Costa Rica, sí, también. Han sido un par de casos en los que de pronto la cobertura no fue la mejor y al final la única solución definitivamente fue pasarnos a un tema cableado porque allí había cierta, eh, cierta interferencia electromagnética que no nos dejó avanzar a pesar de todos los esfuerzos o la construcción era muy difícil y básicamente no pudimos hacerlo sino de forma cableada. Esas situaciones se han presentado, pero son mínimas. O sea, comparados con la cantidad de instalaciones que hemos hecho en Costa Rica que utilizan nuestra tecnología PowerG y que son completamente exitosas, pues básicamente es abrumador. O sea, posiblemente podríamos estar pensando en el 99.9% de las veces hemos sido exitosos contra un muy bajo porcentaje de falla, ¿no? Entonces, esa es básicamente nuestra tecnología PowerG desde el punto de vista de cobertura, pero no para ahí. Nosotros tenemos una encripción de 128 bits en la información entre el dispositivo y el panel. Esto hace que el dispositivo sea mucho más difícil de, de suplantar o de suplantar el panel
desde algún tipo de tecnología, porque si alguien quisiera suplantarlo, pues tendría que romper una encriptación de 128 bits, que es la trama de seguridad, por ejemplo, que trabaja un banco en sus transacciones diarias. Entonces, imagínate, o sea, romper ese tipo de encripción, pues no es algo que sea fácil de lograr y por supuesto nunca hemos visto que haya pasado. Adicional a eso, nosotros tenemos dos tecnologías muy interesantes, que es el TDMA y los saltos de frecuencia. ¿Qué es TDMA? Posiblemente muchos de ustedes lo conocerían por la primera parte de la tecnología celular que se inventó, eso cuando teníamos prácticamente antes de la entrada a GSM, teníamos en la tecnología celular basada en TDMA. Esta tecnología TDMA, pues básicamente lo que hacía es eh, reorganizar los paquetes de información en el canal que se manejaba y ser mucho más óptimo a la hora de enviar y recibir información. Esa fue la tecnología que se utilizó para poder utilizar el ancho de banda que se tenía tan bajo para la transmisión celular. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar esa tecnología y ponerla dentro de nuestros dispositivos, dentro de nuestros paneles y lograr hacer que el TDMA nos hiciera una comunicación mucho más efectiva, mucho más fácil, mucho más rápida y mucho más eficiente. Y gracias a ese TDMA es que nosotros tenemos, por ejemplo, estas coberturas. Y también, obviamente, los saltos de frecuencia lo que nos permite es básicamente eliminar canales que tengan ruido o canales que estén bloqueados, o simplemente es un salto aleatorio también que básicamente me permite a mí nunca tener una transmisión por un canal fijo, que en algún momento algún tipo de intruso pueda bloquearme ese canal fijo y básicamente dañar la comunicación entre el dispositivo y el panel. Entonces, eso es parte de todo el entramado de seguridad que nosotros tenemos para los dispositivos. ¿Por qué por qué nos metimos con hacer este tipo de cosas de que fuera tan seguro? Porque siempre la duda que siempre tuvo el cliente al final de utilizar la parte inalámbrica es, ¿y será que yo utilizo esto y es igual de confiable que un dispositivo cableado? ¿O será que si yo pongo este dispositivo inalámbrico de pronto no me va a funcionar o de pronto alguien me lo va a suplantar o etcétera? Entonces, con este tipo de tecnología ya uno se da cuenta que uno puede tener la misma confianza en la instalación de un dispositivo inalámbrico a un dispositivo cableado como el que veníamos manejando anteriormente. También tenemos... Hola Mauro, mira, tengo dos preguntas con respecto a la parte de Power G, que creo que son importantes que las podamos resolver en estos momentos. Uno es que en caso de estructuras muy complicadas, como paredes gruesas con muchas varillas, habría problemas. Y la segunda que se complementa con esa es a máxima distancia el tiempo de respuesta disminuye. Buenas preguntas, muy buenas preguntas. Entonces, para responder la primera, es básicamente lo que venía más adelante en mi explicación, que es la parte de repetidores. Nosotros tenemos obviamente que sí, que el concreto y el metal son los peores enemigos de la transmisión inalámbrica. Entre más concreto, entre más materiales ferrosos hayan dentro de una construcción, pues obviamente la dispersión de la onda va a ser mucho más compleja y seguramente la atenuación de la misma pues va a sufrir. Entonces, entre más podamos evitar el concreto los materiales ferrosos, mejor. Entonces, yo recuerdo que en alguna de nuestras presentaciones técnicas hay un consejo para nuestros instaladores que dice, por favor, no instale estos equipos ni en concreto ni en metal. Entonces uno se pone a pensar, ni en concreto ni en metal. Y entonces, ¿en dónde lo voy a poner? En el aire. Eh, Porque obviamente todo está hecho de concreto y metal en todo lado, ¿cierto? Difícilmente usted va a encontrar una casa de madera que se quiera proteger, esos serán casos muy pequeños. La mayoría de los establecimientos comerciales y residencias que usted va a instalar están hechos de concreto y metal. Entonces, la recomendación va a evitemos tratar de colocar, por ejemplo, el transceptor del panel o los repetidores en las columnas, por ejemplo, estructurales de un edificio, porque obviamente una columna estructural está llena de concreto con hierro y pues obviamente eso lo que va a hacer es que va a aterrizar la señal. Entonces, un consejo práctico es, y esto no solamente aplica para PowerG, aplica para Wi-Fi, para cualquier tipo de tecnología inalámbrica, siempre que ustedes manejen tecnologías inalámbricas, eviten esos puntos en los que básicamente hay mucho concreto y materiales ferrosos.
Bueno, de pronto entonces no colocar el transceptor en una columna estructural, sino de pronto en una pared. No colocar el dispositivo sobre una lámina de hierro, sino de pronto sobre el concreto directamente, ¿sí? Ahí básicamente hay formas de buscar la posibilidad de que no quede en lugares donde la señal obviamente se atenúe más. Y pues obviamente pues el uso de repetidores, pues en los casos en los que ya definitivamente no hay una posibilidad de hacer una expansión o un cambio en nuestro diseño de posicionamiento de los dispositivos y el transceptor, pues ya básicamente se apoya uno en colocar hasta 8 repetidores que tenemos la capacidad de PowerG y que básicamente pueden dar la cobertura necesaria a cualquier área. ¿Listo? La segunda pregunta es, no afecta el tiempo de transmisión, no importa si está muy, muy lejos, la transmisión es tan rápida que básicamente no hay aquí un delay de transmisión, es prácticamente inmediato, o sea, digamos que al ojo humano no hay un tipo de retraso que sea realmente considerable como para que la alarma no sé, como decir, no, es que este sensor estaba tan lejos que la alarma se terminó activando un minuto después. Eso es considerable. Pero hey, el dispositivo estaba tan lejos que en vez de un milisegundo se demoró 10 milisegundos. Pues realmente una activación en 10 milisegundos, pues realmente para este tipo de aplicaciones, pues no es un tiempo considerable, ¿sí? Entonces los tiempos de diferencia por temas de distancia no afectan en lo absoluto el funcionamiento y realmente son prácticamente instantáneos al ojo humano. ¿Listo? Bien, entonces, otra tecnología importante que hace parte de lo que es PowerG es el tema del uso de las baterías. ¿Qué pasa con el uso de las baterías? Nosotros tenemos que la tecnología inalámbrica siempre ha sufrido, pues obviamente de ese punto, entre más potencia uno tenga que transmitir para poder alcanzar más lugares, pues obviamente se consume más energía. Esa es la razón por la cual muchos sistemas inalámbricos que ustedes encuentran en el mercado, si tienen buena cobertura, no les dura la batería, y si no tienen buena cobertura, la batería le dura. Ok, pero entonces una de las dos tiene que ser sacrificada. Nosotros hicimos una serie de tecnologías internas en los dispositivos y en la tecnología como tal, de tal forma que, por ejemplo, los dispositivos adaptan su potencia dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca están del transceptor o de un repetidor. En el caso de que estén muy, muy cerca a un repetidor o un transceptor, pues básicamente bajan el consumo de potencia a su mínimo para poder no gastar la batería. Y si están, pues obviamente ya a una distancia considerable, pues él tendrá que subir su potencia al máximo para poder transmitir igualmente. También tienen una capacidad de doble vía de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente el sensor le envía señales al panel, sino que el panel también le envía señales al sensor. Entonces hay comunicación de doble vía y eso hace que la tecnología sea mucho más inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, el panel está desarmado, ¿yo para qué necesito que, por ejemplo, el dispositivo me envíe señales de sensado al panel si está desarmado? No se necesita. No se necesita al final del día porque usted lo que necesita saber es que se activó o no se activó un sensor cuando el panel está armado. Bueno, a menos de que tengamos condiciones especiales de sensores como por ejemplo un sensor de humo. Si un sensor de humo es 24 horas, esté o no esté armado el panel, obviamente pues este sensor tiene que reportar siempre porque cuando hay un conato de incendio, si está armado o no está armado, no es el problema. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de un sensor de movimiento a mí no me sirve que un sensor de movimiento esté continuamente enviando señales cada vez que alguien se mueva en una habitación, porque pues, ¿para qué? Estoy perdiendo toda esa energía. Entonces, eso pasaba específicamente con nuestra tecnología inalámbrica en Power Series. Nuestra tecnología inalámbrica anterior, pues básicamente tenía ese problema que no era de una sola vía y pues el dispositivo nunca sabía si el panel estaba armado o no estaba armado. Entonces, él cada vez que notaba una detección de movimiento, enviaba hasta 8 señales inalámbricas al panel, una detrás de otra, para asegurarse que el panel entendió y recibió el mensaje y se activó la alarma. ¿Sí? Pero él nunca sabe si lo recibió o no lo recibió finalmente. Él envió la mayor cantidad de señales que pudo y hasta ahí llegó su interactividad.
cambio, con esta tecnología PowerG, el dispositivo sabe si el panel está armado o no está armado, porque el panel se lo dice. Estamos desarmados, entonces si está desarmado, pues él no envía señales, no envía señales de sensado. Ojo, porque solamente no deja de recibir las señales de sensado, pero no es que no esté comunicándose para nada. El sensor y el panel se siguen comunicando por una serie de señales concurrentes que no son específicamente las señales de sensado, ¿sí? Entonces no es que esté completamente incomunicado el sensor del panel cuando el panel esté desarmado. No es eso. Están comunicándose entre ellos, pero no envía las señales de sensado. Eso también desde el ojo del usuario final que ya conoce los sistemas de intrusión, a veces también puede ser un poco difícil de aceptar, ¿no? Y hay que saberlo explicar muy bien porque nos ha pasado que el usuario está acostumbrado a que cada vez que pasa por el frente de un sensor cableado, pues el sensor siempre se enciende y se enciende el LED de activación. Entonces, claro, pues él ve que se pone rojo el LED, entonces él dice, entonces es porque está funcionando. Entonces ya el usuario final asocia en su cabeza de que es funcionamiento, que funciona. Pero a veces pasa que no se activa. Y en el caso de PowerG, no se va a activar porque no hay envío de señales de sensado como tal. Entonces PowerG no activa ese LED y entonces a veces el usuario va a pensar, oye, ¿será que sí está funcionando o no está funcionando? ¿Listo? ¿Aló? ¿Estefan? ¿Aló? Sí, hola, ¿verdad? Sí. Mauricio, qué pena. Te escucho. Tengo otra pregunta. Dice, ¿Sí? esa la sé, pero prefiero que la dejamos responder aquí en vivo. Dice, Ajá. ¿qué duración tiene la batería y si es reemplazable? Claro que sí, las baterías de los dispositivos inalámbricos tienen una duración de 2 a 8 años dependiendo de la configuración, dependiendo del tipo de ambiente en el que se maneje la batería, dependiendo de cada dispositivo también, porque no todos los dispositivos la gastan de la misma forma. Entonces, el periodo estimado puede estar entre 2 y 8 años. Es importante acotar aquí que muchas veces, especialmente las baterías, tienden a descargarse cuando hay humedad alta o cuando hay temperaturas muy bajas o muy altas. Entonces, a veces pasa, especialmente en un país como Costa Rica, donde la humedad es alta en muchos puntos, donde los cambios de temperatura es algo frecuente en el ambiente, pues obviamente allí las baterías sufren un poco más. Entonces, a veces lo que puede llegar a pasar es que las baterías te llegan descargadas. Entonces, muchas veces la gente dice, pero es que yo puse el sensor, armé el sensor, le puse la batería que traía el sensor y me duró solamente una semana. Entonces, Mauricio me estaba mintiendo. No puede ser que la batería, desafortunadamente, en el camino, en el transporte y demás, pues haya sufrido y haya sido básicamente afectada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hacerle un cambio de batería y básicamente utilizarla de esa forma. Si ya, por ejemplo, no, también a la semana le puse una batería completamente nueva y a la semana volvió a fallar la batería, bueno, ahí sí ya hay algún problema en el sensor y ahí ya hay que entrar a revisar si es que hay algo dañado en el sensor o hay algún problema específico del sensor. Pero en general la experiencia ha sido muy buena, nuestros clientes están muy satisfechos con el consumo de batería, a excepción de esos específicamente casos en los que de pronto es un punto más de batería y no un tema como tal de el manejo de potencia del dispositivo como tal, ¿no? Entonces, eso con respecto al tema de manejo de potencias de un dispositivo, la tecnología PowerG es muchísimo más eficiente que cualquier otra y da las coberturas que nosotros estamos hablando acá. Entonces, esas son las razones por las cuales entre seguridad, cobertura y uso de batería es la razón por la cual PowerG es hoy por hoy la mejor tecnología inalámbrica en sistemas de intrusión. Listo, Stephanie, no sé si tenemos alguna otra pregunta así como muy, muy importante que podamos tener por allí en el chat que quisiéramos resolver acerca de PowerG antes de cerrar con esta última parte de lo que es la tecnología. Sí, Mauro, ¿estas baterías son especiales, son de la marca o son cualquier batería?
Bueno, para cada dispositivo cambia el tipo de batería que se utilizan. Hay algunos dispositivos nuestros que sí utilizan unas baterías muy especiales que básicamente las proveemos solamente nosotros a través de nuestro distribuidor autorizado Tectel. Hay otros que sí utilizan unas baterías más genéricas, pero que tampoco son las baterías, digamos, normales que uno encuentra en el mercado, a excepción, por ejemplo, del teclado inalámbrico de Power Series Neo, que utiliza batería AA. Ese, digamos, que sería como el caso más común, pero los demás utilizan CR123 o utilizan baterías, eh, ahorita olvidé la referencia de la batería del contacto magnético liviano, que es básicamente estas baterías delgadas. Eh, Básicamente ese es el tipo de baterías que normalmente manejan nuestros dispositivos y todas ellas obviamente ustedes las pueden conseguir a través de nuestro distribuidor autorizado Tectel. Listo. Otra de las características que es súper fuerte en nuestra tecnología PowerG es la gran variedad de dispositivos que nosotros tenemos disponibles de esta tecnología. Muchos otros fabricantes de tecnologías inalámbricas en el mercado te llegan y te dicen, sí, tengo tecnología inalámbrica y te tengo un dispositivo de movimiento y un dispositivo de contacto magnético y se acabó. Entonces uno dice, hombre, con un dispositivo de contacto magnético y uno de movimiento no logro cubrir todas las necesidades y toda la versatilidad que tiene un sistema. Entonces, aquí nosotros les presentamos hasta 8 diferentes posibles sensores de movimiento, 5 diferentes sensores de contacto magnético, sensores de cualquier tipo. Entonces, en la variedad, pues también, en la variedad también está la versatilidad de nuestra solución. Entonces veamos algunos que son muy relevantes porque algunos de estos ustedes los conocen, otros básicamente son nuevos y me gustaría que los empezaran a conocer más de cerca. Empecemos por los contactos magnéticos básicos que tenemos, el PG9303 y el PG9945. Estos son los dos más básicos contactos magnéticos que traemos. El PG9945 es el contacto magnético grueso que tiene una entrada auxiliar. Y el 9303 es el contacto magnético ultra delgado. ¿Listo? Esos son los básicos. Pero ¿qué tenemos de complementario a esos dos contactos magnéticos? Tenemos número uno que no sale aquí en esta figura, pero que es importante tenerlo en cuenta, y es el PG9945E, con una letra E al final. Este con la letra E es de rango extendido. Entonces, cuando necesitamos un contacto magnético que tenga mayor cobertura, podemos acudir a ese que tiene la E, que tiene un poquitico más de cobertura que los otros dos. Adicional a eso tenemos dos detectores de contacto magnético muy interesantes, el PG9307 y el PG9312. Hablemos primero del 9307, que es un contacto magnético de empotramiento, que es básicamente ustedes lo introducen en el marco de la puerta y básicamente queda allí empotrado. ¿Qué ventajas tiene este tipo de contactos magnéticos? Que obviamente pues al estar dentro de la puerta, la posibilidad de que, pues número uno, visualmente pues nadie lo ve, entonces puertas que tengan un trabajo muy estético de madera, posiblemente este tipo de contacto magnético sea mucho mejor utilizarlo que cualquier otro. Pues lo segundo es que obviamente pues desde el punto de vista de seguridad pues nadie puede tocarme o quitarme el magneto o algo así. Pasó en algún caso en alguna tienda donde un ladrón llega y le retira el magneto al contacto magnético, pensando que obviamente con esto iba a lograr dañar el sistema. Obviamente, pues cuando se hizo el cierre, pues el contacto magnético no se cierra. Al no cerrarse, pues básicamente no se deja armar, y al no se dejar armar el sistema, ellos se dan cuenta que pues no está allí el magneto. Pero obviamente este tipo de situaciones pasan. Entonces, con un contacto magnético de empotramiento, pues este tipo de situaciones uno las puede manejar de una mejor forma. Y otro contacto magnético interesantísimo es este PG9312. Este yo creo que es el mejor invento para Costa Rica que hemos hecho, porque es el primer contacto magnético que tenemos inalámbrico que se puede ubicar en exteriores. Este puede colocarlo debajo de la intemperie total. O sea, usted lo puede colocar en una reja externa,
en una malla externa, en una ventana externa, y si le cae lluvia no tiene ningún problema porque va a poder estar protegido por la forma en la que está construido. Entonces, este contacto magnético, pues obviamente para las necesidades de los hogares, las construcciones típicas de arquitectura de Costa Rica, hay muchísimos lugares en donde realmente esto tiene una aplicación bien interesante. También obviamente la cobertura de este 9312 también es una cobertura bien importante. La robustez del dispositivo también es interesante porque muchas veces de pronto no lo necesito para exteriores como tal, lo necesito para un interior, pero necesito algo que sea muy robusto por el trabajo pesado. Entonces nos ha pasado que, por ejemplo, no se necesita un contacto magnético de tipo pesado, porque ojo que esto no es un contacto magnético tipo pesado, pero es bastante robusto. Entonces, en ciertas puertas, en algunas industrias, en algún tipo de instalaciones en las que se requiere que obviamente haya un trato un poco fuerte a los dispositivos, pues básicamente la robustez de este dispositivo ayuda bastante. También obviamente la cobertura de este dispositivo es mucho mayor, lo cual nos da una mejora también en cobertura. Y tiene una característica interesante que funciona tal vez no con nuestra línea Power Series Neo, pero sí con nuestra línea Power Series Pro, que haremos más adelante también ahí un webinar de Power Series Pro para que ustedes también se sintonicen con Tectel para que hagamos este webinar. Pero básicamente con Power Series Pro tenemos la posibilidad de trabajar también lo que es la parte de anti-masking de este sensor. ¿Qué es? Que básicamente cuando alguien trata de introducir, por ejemplo, otro magneto para suplantar el magneto y poder básicamente burlar el sensor, pues este magneto detecta esos cambios en el campo magnético del sensor y básicamente del magneto, perdón, y básicamente lo alerta como como que alguien está tratando de sabotear el sensor. Entonces es una característica muy, muy interesante que no tiene ningún otro dispositivo de contacto magnético inalámbrico comercial que nosotros conozcamos y que esté obviamente pues al alcance como es. Bien, esas son las tecnologías que traemos en la parte inalámbrica, en la parte de contacto magnético. En la parte de detección de movimiento, pues bueno, tenemos nuestro detector de movimiento más básico y típico, el PG9914. Este es un detector con inmunidad a mascotas, pasivo infrarrojo. ¿Qué tiene de interesante este detector? Dos cosas. Uno, el lente de inmunidad de mascotas se puede retirar. Esto quiere decir que si usted no tiene mascotas o si su cliente no tiene mascotas, como es el caso de una oficina, un comercio o una residencia donde no haya mascotas, pues básicamente recomendamos que usted retire la inmunidad de mascotas. Recuerde que la inmunidad de mascotas es básicamente que el filtro lo que hace es que le corta una parte al sensor para que el sensor no tenga visibilidad a cierta altura, por la cual una mascota de cierto tamaño, pues básicamente al pasar por debajo, pues no va a ser detectada. Pero obviamente, pues esto puede llegar a ser una brecha de seguridad, por ejemplo, en un comercio, porque obviamente si alguien pasa agachado lo suficientemente bajo, pues básicamente un detector inmune a mascotas no lo va a detectar. Entonces, realmente si no necesitamos la inmunidad a mascotas, retiremos el lente de la parte de inmunidad de mascotas de este sensor y utilicémoslo sin la inmunidad de mascotas. He encontrado muchísimos casos en los que se hacen instalaciones de este tipo con el sensor de inmunidad de mascotas, con el lente de inmunidad de mascotas, porque obviamente lo trae por defecto ya puesto. La gente no se lo quita. Y lo hacen es porque piensan que la inmunidad a mascotas va a hacer que también le sea inmune, por ejemplo, a un gato que pase por enfrente del sensor, o en Costa Rica que hay una fauna biodiversa en muchas partes y entonces hay una cantidad de aves y animales que están entrando y entonces la gente cree que eso va a ser inmune a eso. No, no, un sensor inmune a mascotas es simplemente que a cierta altura las mascotas pueden pasar por debajo caminando y básicamente no van a ser detectadas. Pero si ya la mascota se paró en dos paticas, va a ser identificada por nuestro sensor. ¿Listo? Bien, pero ese es el básico. Pero ¿qué tenemos de diferente? Bueno, hay dos detectores muy interesantes, el PG9934 y el PG9944, que son detectores de interiores y exteriores que vienen con una cámara integrada. Vamos a hablar de estos más adelante cuando hablemos de la parte de monitoreo, entonces no me voy a detener aquí. Tenemos también detectores de doble tecnología, pasivo infrarrojo y microondas,
Este sirve para disminuir las falsas alarmas. Ojo, porque el que tenga doble tecnología no quiere decir que detecta mejor. Lo que hace es que disminuye las falsas alarmas. Entonces, estos, por ejemplo, para el tema comercial son mucho más pedidos por tener una doble detección y menor detección de fallas de falsas alarmas. También tenemos nuestros detectores de movimiento tipo cortina, uno de interiores y uno nuevo que lanzamos para exteriores. Este también va a ser un kit completo en Costa Rica, por lo mismo que hablábamos del PG9312, nuestro contacto magnético de exteriores, que básicamente hay terrazas, hay jardines que están expuestos y que la gente quiere proteger. Pues básicamente con este detector de movimiento de exteriores tipo cortina, pues hace una cortina en la que yo puedo proteger en el exterior, por ejemplo, una terraza, para que nadie ingrese a esa terraza, donde básicamente muchas personas podrían simplemente saltar una pequeña reja o a un jardín y que básicamente al cruzar, pues ya debería detectarse. También se utilizan, por ejemplo, estos detectores de movimiento en comercios y en empresas para generar una alerta o una detección temprana. Entonces, si por ejemplo yo tengo la puerta de mi almacén, que es una puerta ultra segura, donde por ahí es la vulnerabilidad más grande, por ejemplo, de entrada a un almacén donde yo tengo millones y millones en mercancía. ¿Qué sucede? Normalmente esa puerta no hay mucho tránsito por el frente, pero yo necesito saber que si alguien se llega a acercar a esa puerta es porque ya está intentando hacer algo. O sea, no es una puerta a la que normalmente alguien se acercaría. Entonces, tenemos clientes que han empezado a instalar este detector de movimiento tipo cortina de exteriores en ese tipo de puertas externas y cuando alguien ya se acerca, ya el solo hecho de acercarse ya activó la alarma, sin que esta persona intente ya trabajar la chapa o golpearla o romperla, ya el hecho de haberse acercado y cruzar la barrera, pues ya activó el sistema. ¿Sí? Entonces son casos de aplicación que son bien interesantes a tener en cuenta. También tenemos un detector de movimiento interesante que es nuevo y es el detector de movimiento de 360 grados. Tenemos dos, el PG9862 y el PG9872. Entonces, estos dos, la diferencia básicamente es el rango de cobertura. Uno es de 10 metros y el otro es de 12 metros de cobertura en su rango de detección. Y básicamente son detectores de montura en techo 360 grados. No tiene mayor ciencia este tipo de sensor. Listo. Eso en nuestros detectores de movimiento tenemos más detectores de movimiento. Tenemos detector de movimiento con óptica de espejo. Tenemos este mismo detector de movimiento para exteriores, pero sin cámara, por ejemplo. Tenemos otro tipo de sensores de movimiento que digamos que en este momento por lo menos enfoquémonos en estos que son los que más llaman la atención para el mercado costarricense. ¿Qué otros sensores, aparte de la parte de seguridad? Tenemos también detectores de impactos, el PG9935. Este detector me encanta porque es un detector que viene también con contacto magnético integrado. Entonces, este detector de impactos yo lo puedo colocar, por ejemplo, en una puerta y básicamente en el momento en el que alguien llegue a tratar de forzar la puerta, antes de que se abra el contacto magnético, ya con el impacto, él va a activarse. Entonces también, por ejemplo, tengo clientes que han combinado muy bien este PG9935 con el de cortina de exteriores para hacer la aplicación que les digo. El momento en el que nada más si se acerca, ya ahí está traspasando esto y lo colocan en conjunción con el de impactos. En el momento que alguien trate de impactar la puerta, ya de una vez se activa la alarma. Entonces ahí tenemos una forma de trabajarlo diferencial. Obviamente, pues también puede usted colocarlo, este detector de impactos, no en puertas, sino también en paredes, por si alguien trata de romper la pared y abrir un hueco en la pared para poder hacer intrusión, pues obviamente el detector de impactos nos va a servir. Tenemos el detector de ruptura de vidrio PG9922. Este también es un detector que me encanta porque es un detector que tiene la capacidad de distinguir entre lo que es la ruptura de un vidrio y lo que es la ruptura de un vaso o un plato. Entonces, usted lo puede instalar, por ejemplo, en una residencia y a alguien se le cae a usted un plato o un vaso y se rompe y hace el estruendo, básicamente el sistema no se va a activar, cosa que sí pasa con muchos detectores de ruptura de vidrio en el mercado. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si también el vidrio tiene película de seguridad? Este detector
es uno de los pocos detectores en el mercado que tiene la capacidad de detectar el ruido o el sonido de la ruptura de una película, de un vidrio con película de seguridad y activarse. Entonces también tiene esa funcionalidad que es bien interesante. Luego tenemos también detectores de temperatura y de inundación. Este de inundación me gusta bastante también, el PG9985, porque obviamente tiene una aplicación muy interesante pues, en el segmento residencial, pero también en el comercial. De hecho, hubo un cliente en Costa Rica en que se ideó una pequeña central de monitoreo para data center. Y entonces monitoreaba muchas cosas de un data center, entre esas la seguridad de un data center. Y con nuestro producto, esta persona se ingenió la forma de armar un paquete de alarma en el que detectaba movimiento, apertura de racks, cambios de temperatura con los detectores de medición de temperatura y también inundaciones. Entonces, cuando había, ustedes saben que en un data center, en el momento en el que llegue a entrar agua, eso es un tema muy, muy grave, porque obviamente te puede dañar una cantidad de equipo que es muy costoso. Entonces, el detector de inundaciones aquí fue perfecto. Entonces, una solución que llamó muchísimo la atención a los clientes, especialmente porque estaba enfocada a un área que es el área IT y no al área típica de seguridad de los edificios, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que un panel de alarma de pronto para una área de seguridad por temas de costos, en cambio las áreas IT tienen normalmente unos presupuestos mucho más amplios, entonces comprar una alarma de este tipo pues nunca fue un problema, ¿no? Entonces es una idea excelente de cómo tener un monitoreo diferencial en clientes diferentes, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos detectores de humo y de calor, detectores de CO, que este es súper importante obviamente para la seguridad de los clientes. Ustedes saben que el CO es un gas que en acumulación puede ser tóxico y muy peligroso y es inoloro. Entonces nuestro detector puede salvar vidas, al igual que el detector de humo y calor. También tenemos pues obviamente nuestras botoneras clásicas, 4 botones, 2 botones y botón de pánico, sirenas de interior y sirenas de exterior. Bueno, con esto terminamos todo lo que es el tema de PowerG. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por allí que queramos traer al aire que sea importante? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Igual si llega a haber alguna otra pregunta, déjenla en el chat, la respondemos al final. Bien, nuestro siguiente pilar es el tema del monitoreo. Ya hablamos de instalación, ahora hablamos de monitoreo. En términos de monitoreo, todos saben, o todos los que tienen una central de monitoreo en esta sala, sabrán que el peor enemigo de las centrales de monitoreo es las falsas alarmas. Si usted no sabe controlar o no puede controlar las falsas alarmas en su central de monitoreo, pues básicamente su negocio se va a volver completamente inviable por insatisfacción del cliente y por exceso de respuesta, ¿sí? Entonces, a usted se le sale de control las falsas alarmas, usted tiene que hacer demasiadas llamadas a los clientes o demasiadas visitas y reacciones, pues básicamente eso se vuelve inviable y se vuelve una central ruinosa. ¿Cómo hace entonces usted para disminuir las falsas alarmas? Número uno, usted tiene que instalar un muy buen producto. DSC ya es un excelente producto, muy confiable para las centrales de monitoreo, por eso la mayoría y las mejores centrales de monitoreo del mundo lo utilizan DSC. Entonces, ahí vamos por un buen camino. Pero segundo, también hacer una buena instalación, hacer una instalación bajo los parámetros y las normas y obviamente hacer un correcto mantenimiento. Y ya, después de que usted ya cubre eso, ya por lo menos usted tiene una muy buena eliminación de falsas alarmas. Pero no así, no va a eliminar el 100% de las falsas alarmas. Muchas se dan por cosas que usted no puede controlar, que el usuario no utilizó bien la alarma, que la mascota pasó por enfrente del sensor, etcétera, etcétera. Hay situaciones que se pueden presentar igualmente que no van a estar bajo su control y usted igual va a tener falsas alarmas. ¿Qué es lo que nosotros presentamos? Nosotros presentamos un dispositivo que viene con una cámara integrada que tiene la capacidad de tomar unas imágenes y enviarlas a central de monitoreo para que usted pueda verificar como monitoreador y saber. Aló, aló, Stefan y Nicolás, ¿me confirman, me escuchan? Sí, correcto, lo escuchamos bien. Ok, perfecto, parece que ha perdido audio. Listo, entonces puede pasar que
que le llegue a usted las imágenes a la central de monitoreo para que usted pueda básicamente verificar como monitoreador que realmente el evento que se gestionó es real o no es real a través de esa cámara. ¿Listo? Entonces, para esto, ¿en qué nos ayuda? Aumenta la atención oportuna en eventos reales, retención de clientes, obviamente, porque un cliente que sabe que usted está utilizando la mejor tecnología en su alarma, pues obviamente retiene clientes, confiabilidad del cliente y de la policía, en el caso de que obviamente ustedes en algunos países se utiliza el tipo de coordinación con la policía judicial. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, hay algunas centrales de monitoreo que utilizan el soporte o apoyo de las policías de cada guarnición. Entonces, ahí básicamente podemos utilizar que esto mejora la confiabilidad en caso de que ellos sean un soporte, calidad de servicio, que disminuye los costos de atención en falsas alarmas, deserción de los clientes, pagos de multas que muchas veces en algunos países se generan, creo que en Costa Rica no es el caso, y riesgos para clientes y central. Bien, una de las cosas importantes a entender acerca de esta tecnología. Primero, esta tecnología se activa en la presencia, obviamente, de movimiento en el detector de movimiento, pero también se puede activar cuando yo active, por ejemplo, una zona 24 horas pánico, 24 horas emergencia médica o 24 horas fuego, como lo es, por ejemplo, las zonas de teclado. ¿Sí? Las zonas de teclado, pues básicamente, eh, eh, las teclas del teclado de emergencia básicamente activan estos detectores con cámara y envían señales con con las imágenes a la central de monitoreo. Adicional a esto, más adelante vamos a ver que también tenemos una aplicación que se llama Conecta Alarm. Las imágenes llegan también a la aplicación de Conecta Alarm para que sea el usuario final quien las ve. Este, por ejemplo, es un caso, un pequeño clip de video tomado desde un pasillo infrarrojo con cámara en el que se ve con claridad, por ejemplo, el ingreso de una persona. Muchos de ustedes dirán, pero es que la resolución de esta cámara no es muy alta. ¿Cuál es la resolución de esta cámara? 320 por 240. Claro, no es muy alta. ¿Por qué no es muy alta? Está precisamente diseñada para eso, para que no sea alta. ¿Por qué? Porque a una resolución más alta de imagen, pues obviamente también se demora más en enviar las imágenes. A mí no me interesa que las imágenes se demoren en llegar. Yo necesito que sean enviadas lo más rápido posible a una central de monitoreo para que la reacción sea inmediata. Pasa muchas veces, por ejemplo, que la gente hace la videoverificación, no la inventamos nosotros con esto, la videoverificación existe desde que existen las cámaras de cualquier tipo. Entonces, en el CCTV yo puedo también hacer videoverificación. ¿Cuál es el problema con el CCTV? Uno, usted no siempre tiene como central de monitoreo acceso al CCTV, ¿cierto? Porque obviamente por temas de privacidad el cliente no le da a todo el mundo el acceso de sus cámaras. O sea, imagínense usted en su residencia, con cámaras en su residencia, entregarle pues las claves a un externo, pues obviamente no es tan sencillo. Y segundo, pues obviamente porque las cámaras de CCTV, entre mejor resolución tengan, pues obviamente el acceso a esas cámaras es también más lento. Imagínense ustedes que tienen, por ejemplo, una alarma monitoreada por celular. ¿A qué horas ustedes van a poder acceder por celular a una cámara de esto? Es muy, muy complejo, ¿cierto? Entonces, si ustedes no tienen un buen ancho de banda, tanto del lado de la central de monitoreo como del lado del cliente, pues básicamente acceder a estas imágenes es muy lento. Por eso nuestro sistema está basado en imágenes que no sean de alta resolución para que la transmisión de estas imágenes sea rápida. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta acerca? Bueno, hay dos datos interesantes acá. Para poder tener, si usted es una central de monitoreo y se está pensando, yo quiero tener esa central de monitoreo, en mi central de monitoreo, la videoverificación, ¿qué tengo que hacer? Usted necesita recurrir a uno de dos centrales de monitoreo, ya sea la receptora Sugar System 5 o el servidor virtualizado Power Manage. ¿Listo? Tenemos también un webinar pendiente que vamos a hacer en el futuro cercano con nuestro distribuidor Tectel acerca de lo que es nuestra herramienta
Power Manage y acerca de lo que es nuestra receptora Sugar System 5. Entonces, para que estén sintonizados próximamente, les dejaremos saber cuándo tendremos este webinar, que es bien interesante también de saber. Pero lo importante es que ustedes tienen que tener estas dos herramientas, tienen que tener tanto el software Power Manage o la receptora Sugar System 5. Alguno dirá, pero es que yo tengo una System 1, ¿la puedo utilizar? No. Para la verificación visual, no. Para enviar señales de monitoreo normales del panel, sí, pero no para la video verificación específicamente. ¿Listo? Mauricio, hay otra pregunta que se ha repetido varias veces y es el tema de la configuración de los paneles, si se pueden configurar por medio de una aplicación o una interfase. Yo me sé la respuesta, pero prefiero que quede aquí clara porque ya varios me han preguntado. Ok, perfecto. Excelente pregunta. Y ya vamos en un instante a resolver esa pregunta, que es exactamente el siguiente punto de la presentación. Entonces ya vamos a responder esa pregunta. ¿Alguna pregunta específica con respecto a nuestra video verificación como tal? ¿O está todo claro? Tengo varias preguntas, pero son más como, por ejemplo, si se pueden colocar sirenas cableadas, el contacto Claro. exterior magnético si se puede poner en portones de metal. Y en temas de información del panel, por ejemplo, hay varias preguntas sobre si la batería está baja, si el panel informa, si digamos, si se desconecta, informa, por esa parte. Ok, listo. Ya vamos a esas preguntas al cierre de la sesión. ¿Listo? Por ahora entonces pasamos al siguiente punto. Y cubrimos todo lo que es la presentación de hoy y ya vamos al general de las preguntas. Bien, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es el tema de la accesibilidad, que lo hablábamos al inicio de la presentación y que básicamente es uno de los puntos en los que más hemos trabajado. Nosotros, muchos de los que de pronto ya conocen nuestra solución de DSC y conocen Power Series Neo, recuerdan que hace algunos años lanzamos nuestro producto Power Series Neo Go, que era una aplicación que se conectaba con nuestro panel de Power Series Neo. Hoy en día nosotros cambiamos nuestra aplicación al nuevo Connect Alarm. Steph, ¿sí? ¿Te escuchamos? ¿Aló? Lo siento. Ya. Ok. Entonces, con Connect Alarm básicamente es una aplicación que entró a reemplazar a Power Series Neo Go. Importante que si usted tiene clientes todavía utilizando Power Series Neo Go, se cambien a Connect Alarm. Esto es muy, muy importante. Necesitamos hacer la conversión urgente de sus clientes de Power Series Neo Go a Connect Alarm porque muy pronto el servidor de Neo Go va a ser dado de baja. Ya la aplicación pues continúa hace aproximadamente 1 año y medio. Así que ya próximamente llegará al punto en el que ya el servidor va a ser completamente desconectado y cualquier cliente que no se haya pasado de Power Series Neo Go a Connect Alarm, pues básicamente perderá el acceso a través de la aplicación a su panel. ¿Listo? Entonces, esta aplicación Connect Alarm, ¿de qué se trata? Es una aplicación móvil para el usuario final, para que el usuario final pueda interactuar con su alarma de una forma mucho más cómoda, de forma remota y que adicional pues sea una forma tecnológicamente más avanzada. Hoy en día la popularización de los dispositivos smartphone pues ha hecho que sea mucho más sencillo para un usuario entender cómo funciona su alarma desde su aplicación que entender cómo funciona la alarma desde una botonera o desde un teclado. ¿Sí? Entonces allí básicamente lo que nosotros queremos es hacer un cambio en la forma en la que nosotros estamos percibiendo la usabilidad del cliente. ¿Y esto por qué es importante? Porque desde el punto de vista de central de monitoreo está demostrado que un cliente que utiliza su alarma, o sea, que arma y desarma su alarma todos los días, tiene menores probabilidades de deserción que un cliente que nunca lo utiliza. Y es obvio, porque si yo no la utilizo al final del día y paso tiempo sin armarla, pues cuando la llega la factura mensual, ¿quién te va a decir, yo para qué estoy pagando esto si al final no lo estoy utilizando? Y lo va a dejar de pagar, ¿sí? Entonces, que hayan aplicaciones que puedan enganchar al cliente, al usuario final, a hacer uso de la aplicación, pues básicamente es una ventaja importante.
Bien, eso por un lado. Por otro lado, esta aplicación de Conecta Alarm no viene solita, viene incluida con otra aplicación que viene paralela a Conecta Alarm, que se llama Alarm Install. Alarm Install es una aplicación específicamente para los instaladores y centrales de monitoreo, los técnicos de las centrales de monitoreo, no para el usuario final. Para el usuario final es solamente esta aplicación Conecta Alarm. Entonces, para resolver una duda que me hacían por allí, ¿hay alguna aplicación que sirva para poder configurar el panel de alarma sin necesidad de tener que hacerlo desde el teclado? Sí, hay dos formas de hacerlo. Una es utilizando el software por computadora DLS5, que es el encargado de hacerlo desde la computadora, o dos, haciéndolo con nuestra nueva aplicación Alarm Install. ¿Ok? Entonces, esta aplicación básicamente es una aplicación móvil en la que usted simplemente se conecta de forma remota al panel y básicamente desde aquí puede hacer cualquier tipo de configuración. Obviamente no se preocupen los que de pronto están pensando, pero entonces es un riesgo de seguridad porque cualquiera puede conectarse de forma remota a mi panel y hacerme cambios. Eso no va a pasar por dos razones. La primera es porque Alarm Install, en el momento en que usted se va a conectar, le pide el código de instalador. Si usted no se sabe el código de instalador, usted no puede ingresar al panel, número uno. Y número dos, cuando usted va a ingresar al panel, el usuario final tiene que darle permisos de acceso. Entonces, si el usuario final desde su aplicación Conecta Alarm le da permisos a usted de acceso y usted tiene la contraseña, el código de instalador, pues básicamente usted puede ingresar sin ningún inconveniente al panel de forma remota y hacer un soporte técnico remoto sin tener que desplazarse y estar enfrente del teclado. Entonces son dos aplicaciones súper interesantes para nuestros clientes, Alarm Install desde el punto de vista de instalación y Conecta Alarm desde el punto de vista del usuario final. Entonces los invito a que lo prueben, los invito a que empiecen a utilizar ambas aplicaciones. Son muy divertidas de utilizar. Alarm Install para los instaladores les va a encantar. Si usted es nuevo y no conoce mucho de Power Series Neo ni de las tecnologías anteriores, Power Series 1832, usted se va a dar cuenta que utilizar la aplicación Alarm Install es algo muy sencillo y desde aquí usted va a poder programar todo lo que usted quiera y se va a enamorar mucho más rápido de su alarma. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta acerca de conectar? Bueno, aclaremos un par de cosas. ¿Qué funcionalidades tiene el usuario a través de Conecta Alarm? Armado y desarmado, obviamente, del panel desde el sistema y también desde las particiones. Y obviamente el armado y el desarmado se da con código de usuario, así que usted va a utilizar su código de usuario para autenticarse con el sistema y armar y desarmar el panel desde su teléfono móvil. Si su usuario con el que usted está armando o desarmando no tiene permisos para acceder a cierta partición, por ejemplo, pues básicamente usted no va a poder armar o desarmar esa partición desde su teléfono móvil. Entonces es sensible a los usuarios que tengan permisos sobre ciertas particiones. También obviamente pues se permiten los diferentes armados en los diferentes modos de armado que tiene el panel. También uno puede ver las zonas, puede ver que el estado de las zonas cuando están abiertas o cerradas en tiempo real. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, si una ventana se quedó abierta o si una puerta se quedó abierta, yo lo puedo ver desde mi aplicación móvil. También puedo bypassear zonas desde el teléfono móvil, lo puedo hacer desde el teléfono móvil, hacer bypass y luego hacer el armado, por ejemplo. Tiene un botón de pánico. El botón de pánico es algo también bien interesante porque el botón de pánico me puede activar el sistema estando de forma remota al sistema. ¿Sí? Entonces, incluso si yo no estoy en mi casa o en mi comercio, pero yo sé que está pasando algo, pues básicamente yo puedo enviar una señal de pánico y hacer una activación del panel. También tenemos obviamente desde el usuario maestro, la parte de administración de usuarios, cambio de hora y fecha, y tiene también la posibilidad de cambiar notificaciones también. ¿Listo? Entonces también el sistema me notifica. Notificaciones tipo push en tiempo real, inclusive si la aplicación está cerrada, y entran las notificaciones a todos los usuarios. Ya vamos a hablar de cuántos usuarios y cuántos sistemas se pueden manejar.
Importante, cuando uno dice, bueno, pero entonces si ya yo voy a tener notificaciones en mi aplicación, entonces yo ya no necesito una central de monitoreo. No, no, nosotros apoyamos el uso de la aplicación en conjunto con una central de monitoreo. ¿Por qué? Por dos razones importantes. La primera es porque básicamente el usuario final normalmente no es buen automonitoreador, ¿sí? El usuario final cree que puede automonitorearse, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no tiene la disciplina para estar enfrente de su teléfono todo el tiempo. Uno dice, no, pero es que yo sí, hoy en día todo el mundo está enfrente de su teléfono. Eso es relativamente cierto, pero no es cierto. Hay momentos en los que usted se puede quedar sin señal, hay momentos en los que usted se puede quedar sin batería, hay momentos en los que usted se puede estar en una reunión y no poner atención a su teléfono móvil, o puede ser que usted esté en un vuelo y le toque apagar el teléfono en el vuelo, o cualquier otro tipo de circunstancia en la que no le permita entrar las señales y pues obviamente esto va a poner en riesgo todo el sistema. Una central de monitoreo sí está 7/24 pendiente de su alarma. Adicional, la segunda razón es porque un usuario final no conoce los protocolos de reacción que se deben utilizar en el caso de una emergencia. Entonces pasa que uno dice, no, en el momento en el que ya me llegue una notificación, yo voy a hacer esto, paso número 1, no entro en pánico, paso número 2, voy a llamar a la policía, paso número 3, voy a actuar. Ese protocolo que usted se inventa en su cabeza, algunos lo cumplen, pero muchos otros no. Lo primero que hace la gente es entrar en pánico, porque si usted recibe una notificación de que hay un fuego en su casa y usted tiene a sus hijos en su casa, pues usted lo primero que hace es entrar en pánico. Entonces, una central de monitoreo no tiene los sentimientos de por medio y están acostumbrados a recibir este tipo de señales, tienen unos protocolos para manejarlos y pues obviamente es mucho más seguro realmente manejarse contra una central de monitoreo. Alguien me dirá, pero es que yo vivo en un lugar en donde no hay centrales de monitoreo. Pues en esos casos sí ya, obviamente, pues lo mejor que puede hacer es tener una aplicación como Conecta Alarm y automonitorearse, pero de nuevo, le sugiero que tenga muy claro cuáles son los protocolos de reacción que usted va a manejar en el momento en el que tenga una alarma activada. Bien, y por último, para responder dos típicas preguntas que son, ¿cuántos usuarios pueden tener la aplicación conectada a un mismo panel? Pues básicamente, tantos usuarios como usuarios permita el panel. Entonces, si es un panel de, por ejemplo, 2032, yo puedo tener hasta 76 usuarios, si no estoy mal, que es la capacidad de usuarios de un panel 2032. ¿Listo? De esos usuarios, ¿todos se pueden conectar al mismo tiempo? No, solamente uno se puede conectar al panel. Los demás no pueden conectarse, no es una aplicación que puedan entablar múltiples cuentas al mismo tiempo con el panel. Ahora, no hace sentido tampoco querer conectarse múltiples personas al mismo panel porque ¿cuál sería el sentido? O sea, yo no quiero que muchas personas entren a armar y desarmar el sistema. No tendría sentido. Entonces, al final, solamente un usuario concurrente puede realmente conectarse al panel. Y todos los usuarios que tengan configurada la alarma, pues van a recibir las notificaciones. Y la otra pregunta es, ¿cuántos paneles puedo yo administrar desde mi aplicación? No hay un límite predeterminado en este momento en nuestra aplicación. O sea, tantos paneles como usted quiera añadir son la cantidad de paneles que usted va a poder tener en su aplicación. ¿Listo? Sin embargo, obviamente pues hay una limitante en términos de memoria de su mismo teléfono móvil. El teléfono móvil tiene unas capacidades limitadas, así que seguramente pues eso va a ser la primera limitante. Y segundo, pues nosotros diseñamos esta aplicación para ser una aplicación residencial y comercial, para el segmento comercial pequeño y mediano. Entonces, pues nosotros esperamos que usted tenga pues el panel de su casa, el panel de su abuelita, el panel de su tía, el de su oficina, el de su empresa y listo. Ahí tiene 5 o 6 paneles diferentes. Cuando usted tiene esa cantidad de paneles, pues realmente la aplicación está diseñada para que visualmente pues sea factible que usted lo maneje. Pero cuando usted ya supera ese nivel de usuarios de paneles a administrar, pues obviamente ya se vuelve inmanejable porque la aplicación no fue diseñada para que usted tenga 200 alarmas y todas controlarlas desde un teléfono móvil. No está diseñado para eso. Para eso tenemos otro tipo de aplicaciones que están ya más enfocadas al tema empresarial, que básicamente tienen esas habilidades.
Entonces, claro que si usted puede colocar 200 paneles en el teléfono móvil, sí, claro, seguramente si tiene un teléfono móvil con buena capacidad de memoria, buena capacidad de procesamiento, la aplicación lo va a dejar, pero usted no va a tener realmente una administración muy fácil y pues obviamente usted se va a frustrar, no va a encontrar una forma sencilla de hacerlo. Entonces ahí les recomiendo ya el siguiente capítulo donde veremos algunas cosas diferenciadas. Bien, ¿alguna otra pregunta que tenga que ver específicamente con este tema de Connect Alarm? ¿O seguimos al siguiente tema? Bueno, creo que no hay preguntas por ahora. Entonces vamos al siguiente tema que es la parte de integración. Entonces este es nuestro último pilar en el que venimos trabajando, que es básicamente permitir que Power Series Neo se pueda integrar a otro tipo de sistemas como controles de acceso y de video, de tal forma que en conjunto puedan generar una solución de seguridad mucho más efectiva, una solución completa de seguridad como le conocemos nosotros. Entonces, esta solución completa se basa en la idea de dos premisas importantes. La primera, muchas empresas hoy en día tienen clústeres de seguridad dentro de sus edificios, ¿sí? Dentro de sus instalaciones. Esos clústeres de seguridad, pues básicamente son personal de seguridad que tiene que administrar en general una gran cantidad de sistemas, ¿sí? Entonces no solamente es la alarma, no solo el control de acceso, son por lo menos 15 a 20 sistemas electrónicos diferentes que tienen que saberlos administrar todos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de tecnología que hay hoy en día para automatizar edificios también hace que sea un inconveniente para los usuarios poder aprenderse el uso de todas estas herramientas. Entonces, claro, si yo le enseño a mi personal de seguridad a utilizar 15 herramientas diferentes y a la semana se me va, pues voy a tener que volver a capacitar a la nueva persona en las mismas 15 herramientas y eso puede llegar a ser costoso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Número uno, buscamos que con este tipo de integración hayan menos plataformas para administrar más sistemas y de esta forma reducir la cantidad de capacitaciones que haya que hacer a usuario final y obviamente pues maximizar la productividad del equipo. Número uno es. Número dos, obviamente hay una cierta cantidad de eventos cruzados que se pueden manejar entre el control de acceso, el video y la intrusión que permiten obviamente tener una habilidad mucho mayor desde el punto de vista de seguridad. Entonces, por ejemplo, si utilizamos a Exact Vision como ejemplo, que es nuestro grabador de seguridad o nuestro Video Management System de Johnson Controls, que se integra perfectamente con Power Series Neo, nosotros podríamos tener que si en algún momento hay una intrusión y yo tengo una cámara específicamente en un lugar cercano al sensor donde se hizo esa activación, pues yo puedo programar en Exact Vision para que me dé un pop-up de la cámara y básicamente me muestre qué es lo que está pasando tanto en tiempo real, por ejemplo, como en los últimos 10 segundos o 15 segundos antes de que se activara la alarma. Entonces yo puedo ahí ver qué pasó, por qué se activó, fue el ingreso de este intruso y después también tener la cámara en vivo para saber si el intruso está ahí todavía o si se ha movilizado. Y eso yo lo puedo tener como información completamente inmediata integrando la intrusión con el video. También puedo integrar, por ejemplo, la intrusión con el control de acceso a través de nuestro control de acceso Cantec. Para algunos de los que no conocen Cantec, es básicamente el control de acceso de Johnson Controls, que es más parecido o que es del mismo nivel de nuestro sistema de intrusión Power Series Neo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces los clientes nos preguntan, venga, ¿y DSC no tiene un control de acceso? El control de acceso de DSC se llama Cantec. Los que diseñan, nuestros ingenieros diseñadores de Power Series Neo, se comparten el diseño también con la parte de Cantec. Entonces, básicamente es un equipo combinado que trabaja en ambas soluciones. Entonces, este sistema de control de acceso Cantec tiene un software que se llama Entrapass. Yo puedo, por ejemplo, en algún momento, si se me llega a activar, por ejemplo, en el sistema Power Series Neo, un detector de humo, por decir algo,
pues básicamente yo puedo programar en el control de acceso para que si hay una activación por fuego, por 24 horas fuego o por un detector de movimiento, perdón, un detector de humo, pues básicamente me libere todas las puertas para que básicamente haya una evacuación sin tener que deshabilitar puerta por puerta, ¿sí? Entonces una deshabilitación completa de todas las puertas para permitir evacuación. O también, por ejemplo, puedo programar para que si hay un tipo de intrusión, una persona que esté tratando de ingresar o que comete una intrusión, básicamente me bloquee todas las puertas y no permita la apertura de esas puertas con ninguna tarjeta de acceso. ¿Sí? Eso lo puedo hacer. O en el otro sentido, por ejemplo, que una persona pase una tarjeta equivocada, una tarjeta que no es por varias veces por una misma puerta. Entonces, si la pasa 4 veces por esa puerta, me dispare, por ejemplo, el sistema de intrusión y active la alarma, ¿sí? Porque eso ya es una persona que está tratando de hacer una intrusión. Entonces, yo también lo puedo manejar de esa forma y activar la alarma. O también, por ejemplo, puedo utilizar las cámaras como disparadores de intrusión. No es lo más recomendable porque obviamente pueden haber muchas falsas alarmas, pero también se puede hacer. Entonces son ese tipo de eventos y aquí tenemos, o sea, casos de uso de cómo integrar y de por qué integrar y de qué puedo hacer yo cuando integro control de acceso, video, intrusión. Pues básicamente hay una gran cantidad de casos y que básicamente van a ayudar a que la solución completa sea mucho más una solución de seguridad mucho más robusta. ¿Listo? Obviamente, pues hay unas ventajas muy interesantes que son en el tema de ventas, en el tema de expansión del portafolio de negocio y obviamente en el tema de eficiencia de dinero que pues hay que resaltar de esta integración, ¿no? Bien, en general, estos son los 4 temas que yo tenía importante para comentarles acerca de nuestra solución. Eh, Básicamente ahí, como cierre, les dejo la invitación a que próximamente lanzaremos otros webinars con nuestro equipo de Tectel para poder ver, número 1, el detalle técnico ya, por ejemplo, de cómo se configura Conecta Alarm, cómo se configura PowerG, etcétera, etcétera. Todo eso, la parte de comunicaciones, etcétera, eso lo vamos a ver en un par de semanas, así que estén allí en sintonía con la gente de Tectel para poder recibir la invitación a estas capacitaciones. Y obviamente también tenemos otros webinars programados que están en miras de ver ya las soluciones, por ejemplo, como el Power Manage o la receptora Sugar. Entonces también los invitamos a que estén muy, muy conectados con nosotros. Bien, ahora sí, pasemos a la parte de preguntas. Respondemos 10 minutos de preguntas y terminamos la sesión. ¿Qué preguntas tenemos? Listo. Mauro, tenemos alcance máximo desde el panel hasta los sensores. Perfecto. El máximo, de nuevo, volvemos a la misma disyuntiva. ¿Cuánto yo puedo llegar a hacerlo? Eso depende de las condiciones ambientales, de qué tanto ruido, de los obstáculos. Entonces, yo no le puedo decir, no, mire, es que seguro le va a funcionar a 100 metros o le va a funcionar a 1 kilómetro, porque al final eso va a depender en general de la capacidad que tenga obviamente de la capacidad que tengamos por el ambiente que nos permita hacerlo. Entonces, en condiciones ideales es de 2 kilómetros de distancia, solo en condiciones ideales. ¿Listo? Siguiente pregunta. Listo, siguiente pregunta. Bueno, la parte de que si el panel informaba si la batería está baja o si hay que reemplazar la batería, esa parte, digamos, te han preguntado bastante. Claro, totalmente. Los dispositivos envían señales todo el tiempo al panel. Entre esas señales que se envían, hay una señal de batería que se está enviando constantemente y el dispositivo le está señalando la batería que tiene al panel. Y en el momento que baje a cierto umbral, el panel va a colocar una falla de un sensor y esa falla pues va a ser reportada como cualquier otra falla de un sensor a la central de monitoreo totalmente y obviamente pues en el teclado va a aparecer allí la falla del sensor.
Solo para que, digamos, quede claro aquí nuevamente, ¿cómo se llama el software que para computadoras del cual se conecta, al cual se puede conectar el panel? Correcto. El software para computadora es el DLS5. DLS5. ¿Listo? Listo, ahí ya lo dejé en el chat también para que lo puedan saber. Esto me parece interesante. Un usuario desde la aplicación de Connect Alarm puede bloquear zonas. Bueno, yo me imagino que a lo que se refiere con bloquear zonas es al tema de bypassearlos o anular zonas, ¿sí? El funcionamiento del bypasseo o anulación de zonas que se llama. Sí, totalmente. Un usuario puede, si tiene, obviamente como usuario, pues tiene que tener los permisos para bypasseo o anulación de zonas. Si el usuario tiene eso habilitado dentro de los permisos de su perfil de usuario, va a poder tener en la aplicación la funcionalidad de anular la zona. Ok, la pregunta creo que le hizo Eladio Francisco Fallas. Dice, ¿tiene opción de tarjeta SIM? Supongo que los paneles. Por supuesto, nuestras comunicaciones, como lo mencionaba al principio, para nuestro panel Power Series Neo hacia el exterior están primero por línea telefónica, obviamente el panel viene preprovisto dentro del mismo panel con un módem telefónico para poder enviar señales por línea telefónica a una central de monitoreo Sugar con línea telefónica, pero también tiene obviamente los comunicadores alternativos IP y celulares. Entonces, si usted utiliza IP, pues necesita una conexión de red, cable RJ45 conectado a su red para que pueda salir por internet y enviar señales a la central de monitoreo. O también lo puede hacer utilizando nuestro comunicador celular, que usted coloca su SIM card con el crédito, con la data, y básicamente él va a conectarse a la red celular y va a enviar a través de datos las señales a una receptora IP, a una receptora Sugar IP. En este caso, importante que tienen que ser receptoras Sugar IP. Los comunicadores de Power Series Neo no transmiten a otras receptoras que no sean Sugar. Bueno, o Power Manage, que es nuestra nueva receptora virtual por software. ¿Se puede integrar la alarma con Alexa? Bueno, hay posibilidades de hacer esa integración, pero para poderlo hacer necesitamos de un sistema de comunicaciones diferente que está a través de un partner de negocios de nosotros que se llama alarm.com. Cuando nosotros tenemos el módulo que conecta con la plataforma de alarm.com, sí se puede llegar a integrar con Alexa, ¿ok? Para los que estén interesados en trabajar con alar.com, porque ya alar.com es un sistema interactivo diferente. Bueno, también hay un punto muy importante que no mencioné cuando hablamos de Conecta Alarm y en nuestra aplicación Conecta Alarm y en nuestra aplicación Alarm Install, es que Conecta Alarm es completamente gratuito, no hay cobro ni en la instalación de la aplicación, ni descargando la aplicación, ni en el uso, no hay absolutamente ningún costo, ni con Conecta Alarm, ni con Alarm Install. Esta plataforma que les menciono de alar.com sí tiene un cobro, porque ya es obviamente una aplicación que tiene unas prestaciones diferentes, muy superiores a las de Conectalarm. Conectalarm es una aplicación básica para manipular las cosas básicas de seguridad del panel, pero si ya quiero darle una capacidad extendida, como poder, por ejemplo, integrarlo con Alexa, pues ya básicamente esta plataforma ya es por pago, ya es así, ya es pagando. Entonces, cuando usted quiera, pues obviamente adquirir ese tipo de plataforma con alar.com, nuestros muchachos de Tectel los pueden guiar específicamente en cómo hacer ese proceso de llevar a cabo el alistamiento de su central de monitoreo o de su empresa para poder revender el servicio de alar.com. Te voy a hacer una pregunta muy específica. Bueno, y Francisco de Tectel nos confirma que alert.com también está disponible con ellos. Entonces, simplemente lo que pueden hacer es comentar la Tectel y ellos les hacen todo el matching. Totalmente de ahí. Termina, Mauro.
Sí, no, iba a decir que totalmente, perfectamente nuestro equipo de Tectel está perfectamente preparado para recibir cualquier tipo de solicitud que tenga que ver con el tema de alar.com. Ellos ya los van a guiar sobre el tema del uso de esa plataforma, de cómo revender el servicio, de cómo hacerse miembro de alar.com, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cosas ahí, de detalles que obviamente pues por el tiempo hoy no los podemos comentar, pero los animo a que si ustedes quieren saber más de alar.com, uno, pues entren a la página de alar.com, allí van a poder leer mucho de lo que es alar.com, y dos, pues vayan directamente con Tectel, quienes son representantes también de estos sistemas interactivos. Y cualquier tema de costos y de pagos con referencia a eso, pues contacten directamente, lo pueden preguntar y ellos les van a dar toda la información sobre los costos de esta aplicación para responder la pregunta de Mario Chacón. Voy por dos preguntas más, entonces, para finalizar. Uno, dice José Cerdas, nos pregunta, dice, tengo un cliente con aplicación Power Series Neo, traté de pasarlo a Connect y no me deja. Bueno, ahí ya, si el tema es técnico exactamente, en un par de semanas vamos a tener una capacitación, un entrenamiento técnico. Estamos ya finalizando los detalles con nuestros compañeros de Tectel para poder ya coordinar ese entrenamiento técnico. Allí veremos cómo es la instalación de la aplicación Conecta Alarm y de las configuraciones que hay que hacer. Entonces lo invitamos a que básicamente asista a este curso de entrenamiento para que pueda aprender a ver en dónde se está equivocando allí en la configuración. En realidad, también si usted lo quiere hacer de una vez, entra a la página de dsc.com, allí está la parte de Conecta Alarm, en la parte de abajo está el descargue de la guía, usted puede descargar la guía y seguir exactamente los pasos que te dice la guía allí, no cambiar absolutamente nada, sigue esos pasos y seguramente vas a poder activar tu aplicación Conecta Alarm. Y si tienes preguntas, pues nos vemos el día de la capacitación técnica. Y finalmente, para cerrar, digamos, nuestro pool de preguntas, una muy importante me pareció, la de Francisco Fallas nos pregunta sobre garantías del equipo. Nuestros componentes y equipos de DSC tienen 1 año de garantía y todas las garantías están a cargo de nuestro distribuidor Tectel. Entonces ustedes compran su producto con Tectel y Tectel les va a responder por su garantía directamente 1 a 1. En cambio, 1 a 1. Si usted se le dañó un teclado, la botonera, básicamente le entrega la botonera dañada a Tectel y Tectel le entrega a usted su teclado sin costo alguno. Eso es todo en el tema de preguntas. Muchas gracias a todos por su asistencia, por esperarnos el tiempo adicional que tuvimos de las fallas técnicas. Si quieren alguna pregunta adicional que quisieran resolver, se la pueden hacer saber a nuestro distribuidor Tectel, que ellos con gustos, están en toda la capacidad de responderle esas preguntas y en caso, digamos, que ellos no tengan la suficiente información, nosotros estamos aquí para apoyarlos. ¿Listo? Muchas gracias a todos por estos momentos y gracias, Mauricio, también por tu colaboración. Gracias a los compañeros de Tectel por brindarnos el espacio y la convocatoria para que todos pudieran saber sobre más de estos productos. Estén atentos a las nuevas capacitaciones. Gracias, Stephanie, por ese cierre. Nico, ¿tienes algún mensaje final de despedida para tus clientes? Nicolás, ¿estás por ahí? No, sí, correcto, por aquí estoy, disculpe. Ya. Más bien, Mauricio, un agradecimiento a ustedes. Realmente los invito a visitar nuestra página web www.tectelcr.com, en la cual ya están todos los productos de los cuales vamos a tener disponibilidad. Igual estamos abiertos a cualquier proyecto que los integradores o las empresas tengan para poder colaborarles en el soporte, para traer productos específicos de la marca. Ya vimos que la marca tiene una infinidad de productos ahí bastante amplia para muchas soluciones. Entonces, eventualmente, si no lo tuviéramos por acá, podríamos hacer la importación del producto, ¿verdad? Entonces, invitarlos a que visiten nuestra página, ahí hay un catálogo,
y estamos constantemente trayendo nuevas líneas de producto, ¿verdad? Que son requerimientos ahí del país. Entonces, un agradecimiento a usted, Mauricio, y a Stephanie, y estamos informándoles por medio de redes y demás de las nuevas capacitaciones o la certificación que vamos a tener en la parte técnica. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias entonces por esa despedida, gracias a Stephanie, gracias a todos por su asistencia y nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien. Bye, bye.